Recuerde que estamos en el marco de la realidad del reino de los cielos, un tema que, bueno, yo sé que hay alguien por ahí que sabe exactamente cuántas charlas llevamos y todo eso, pero yo creo que estamos ya cercanos a los 2 años de estar trabajando esa temática global, ¿cierto? Pero hace unas semanas atrás comenzamos dentro de la realidad del reino de los cielos a ver los procesos divinos, porque esto es algo fundamental que sucede en el reino, porque recuerda, no olvides esto, mi expectativa es lo que Dios pueda hacer por mí, la expectativa de Dios es lo que pueda hacer en mí, y eso es el proceso de Dios. Y hoy, en ese proceso, o mejor, en esos principios que acompañan los procesos, quiero hablarte de algo que he llamado las convicciones. Convicciones. Y ahora te voy a explicar por qué incluimos esto dentro de... Ubícate por favor ahí en 1 de Samuel capítulo 24. Tenlo ahí listo, ahora más adelante vamos a leerlo, pero escúchame mientras tanto. Ya en alguna ocasión hablé con ustedes acerca de la diferencia que hay entre las creencias y las convicciones. Si usted es alguien de esos juiciosos que toma nota, que escucha la grabación y la comparte con otros y recordará seguramente la diferencia que hay entre, repito, creencias y convicciones. Una creencia es algo que tú tienes, que asimilaste ya sea por herencia. Es muy curioso, muchas de las cosas que creemos es porque así fuimos criados, ¿sí? Y vimos en la casa que así se hace y eso lo creemos, ¿cierto? O por formación, o simplemente en un ejercicio de aprendizaje inducido o natural. Alguien nos indujo a aprender algo o naturalmente lo fuimos viendo y lo aprendimos. Entonces eso hace parte de nuestras creencias, ¿no? Y remitiéndonos al campo estrictamente religioso o eclesial, ¿no? Las convicciones o las creencias casi siempre hacen parte de la formación de la iglesia en la que yo me formé, de los discipulados que yo recibí, de las personas que escuché, ¿cierto? Entonces voy formando Por ejemplo, muchos de nosotros nos formamos, por ejemplo, en el marco de la iglesia cuadrangular. Aprendimos una serie de doctrinas en la iglesia cuadrangular y les confieso, en mi caso, que hasta muchos años más tarde nunca ni siquiera cuestionamos, o por lo menos reflexionamos, más que cuestionar como reflexionar, ¿cierto? Ve, siempre hemos creído esto. Les voy a poner un ejemplo. Alguien, por ejemplo, cree que la auténtica experiencia con el Espíritu Santo necesariamente debe incluir el hablar en lenguas y el tener ciertas manifestaciones exteriores, visibles, ¿cierto? Que expresan que el Espíritu Santo está en ti, ¿sí? Alguien cree eso. Entonces, esa persona tiene esa creencia por cualquiera de las razones que mencionamos antes, porque así se lo enseñaron, porque en la iglesia que iba la cosa fue así. Entonces, listo, yo asimilé la creencia de que una auténtica relación con el Espíritu Santo tiene que necesariamente tener hablar en lenguas, tener algunas manifestaciones visibles y todo lo demás, pero quizás su trasfondo pentecostal y esto, pero de pronto me encuentro con alguien que cree algo completamente distinto. Cree que una auténtica relación con el Espíritu Santo no necesariamente tiene nada de eso, que no habla en lenguas, que nunca tiene ese tipo de manifestaciones exteriores de las que nosotros disfrutamos o de que cierto grupo disfruta, que ni siquiera levanta la voz en el momento de orar, que ni siquiera da palmas en el momento de cantar. Entonces uno dice, ¿y cómo puede tener una auténtica relación con el Espíritu? Si pareces como muerto, vea, eso no. Entonces, esa persona tiene esa convicción, que tiene una auténtica relación con el Espíritu, pero no necesariamente como el otro lo cree. ¿Te das cuenta? Estamos frente a dos orillas completamente distintas con personas que tienen una creencia que, repito, ¿cómo la adquirieron? Pues su trasfondo, bueno, todo lo demás, eso no importa en este momento.
diferentes posturas doctrinales. Y bueno, cuando tú tienes tu postura doctrinal, pues es justo tratar de defenderla, de compartirla, de enseñarla y en algunos casos hasta imponerla, ¿cierto? Porque uno tiene esa tendencia, ¿no? Es que usted, ¿cómo se le ocurre que usted va a tener una auténtica relación con el Espíritu con esa frialdad con que usted anda? No, el Espíritu es fuego y yo tengo... Pero el otro está convencido y vive su relación con el Espíritu de otra forma. Tenemos ahí una diferencia doctrinal, una diferencia de creencia. Pero escuche, más allá de eso, si yo puedo reconocer en la otra persona, una persona que realmente ha conocido a Dios, vive de acuerdo a la palabra, da frutos de arrepentimiento, no importa si su postura frente a esa doctrina es distinta a la mía, yo tengo que reconocer en esa persona un hijo de Dios. ¿Sí ves? Es un hijo de Dios. Tenemos diferentes posturas doctrinales, pero yo reconozco en él un hijo de Dios. Y como reconozco en él un hijo de Dios, escucha, lo trato como tal, lo respeto, aprecio su vida por razón de su identidad, aunque no crea en ese aspecto lo mismo que yo creo. Eso es una convicción. Yo tengo la convicción de que es un hijo de Dios, entonces necesito tratarlo como un hijo de Dios. Pero mira que no se comporta como frente a la adoración como tú lo haces. No importa, no importa. Esta es una convicción. Si yo identifico a un hijo de Dios, eso está por encima de las diferencias doctrinales que podamos tener. Las creencias las tenemos, las convicciones nos tienen a nosotros. Tú sostienes creencias, las convicciones te sostienen a ti. Por eso, si él es un hijo de Dios, yo lo trato como un hijo de Dios. Yo lo respeto como un hijo de Dios. Yo hablaré de él como un hijo de Dios, porque esa es la convicción que tengo. Aunque tengamos diferencias en ciertas creencias. ¿Por qué estoy dando toda esta vuelta? Bueno, quería ilustrarle específicamente de lo que vamos a tratar de ver hoy. Pero hoy quiero que hagamos un ejercicio de acercarnos al texto para tratar de observar convicciones en la vida de David. Pero más que eso, el gran reto hoy, y esta ha sido mi oración, Señor, ayúdanos a poder como descubrir un par de elementos sencillos que nos ayuden a valorar y a identificar nuestras convicciones. Escúchenme esto. Yo particularmente creo que gran parte de la inestabilidad de la iglesia hoy radica en que nos hemos ocupado de atesorar doctrinas y no de abrazar convicciones. Y es curioso, entre más versados somos en doctrina, más polarizantes son nuestras relaciones. Entre más versado soy en doctrina, más me polarizo frente a otro que cree algo distinto a mí. Porque entre más conozco una doctrina, más la estudio, pues yo creo que el que está bien soy yo, el equivocado es el otro. Entonces, nota, las doctrinas no nos han unido, nos han dividido. Nos han dividido. Y nos hemos ocupado tanto, repito, de atesorar doctrinas. Y otra vez, eso no está mal, por favor. No quiero que quede por ahí que estoy menospreciando la doctrina. Alguien que se metió 5 años en un seminario va a hablar mal de las doctrinas. No. Lo que le estoy diciendo es que esa es una parte incompleta del proceso. Yo no puedo simplemente centrarme en las doctrinas. Necesitamos abrazar convicciones.
Y quiero que apreciemos esta realidad en el texto y tratar de identificar una serie de elementos que nos pueden ayudar, otra vez, a afirmar nuestras convicciones. Y usted va a quedar con, yo espero, ¿cierto? Usted va a quedar al final con una especie de prueba, de test. Cada vez que usted esté frente a alguna situación, coge ese par de cositas, son 2 cositas nomás, y usted las aplica y va a saber si usted está respondiendo con convicción o si simplemente está respondiendo a su tradición. Bueno, estoy poniendo una expectativa muy alta. Dios quiera que sí podamos llegar al final allá. Ya me asusté yo. Bien, capítulo 24, ¿listos? Vamos a leer los 2 primeros versículos. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Bien, ya estamos familiarizados con esta historia, no voy a entrar en tantos detalles del contexto, usted ya las conoce, ¿cierto? Pero nota, el entorno de injusticia alrededor de David no se disipa, al contrario, parece que la persecución se incrementa. Ya todos sabemos que el tipo está siendo injustamente perseguido por su suegro o su ex suegro, yo no sé qué es más peligroso, ¿cierto? Y el hombre está ahí en ese proceso, el hombre lo busca y todo, y parece, por ejemplo, después del intento frustrado de Saúl de capturarlo en Keila, Keila era una fortaleza, él decía, ya lo voy a coger, pero David se voló. Y entonces se fue todo frustrado Saúl, se enfrentó a los filisteos, y uno dice, ya, el hombre se va a cansar. El hombre se va a relajar, ya es justo, ¿cierto? Ya después de esa búsqueda estéril, Saúl como que se va a dejar la cosa así. Pero le llega la noticia de que David está en Engadi y sale con un gran grupo en su persecución. Y el texto nos dice que es un terreno bien complicado. Un terreno de cabras, no, ni siquiera de ovejas, sino de cabras, porque es peñascos y todo lo demás. Ahí está escondido David. Imagínense cómo le tocaba al hombre. Versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas, en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces escuche. A ver, las amenazas del rey no han menguado. La tensión para David se ha multiplicado y antes David como que se escondía más fácil, era solo. Ahora anda con un poco de gente, ahora es más complicado esconderse. La primera cosa que quiero analizar, el primer detalle, que recuerda que le hablé de 2 cosas. Le voy a explicar un poquito la metodología hoy. Vamos a mencionar las cosas, pero al final yo le voy a dar los principios que vamos a usar para eso que le mencioné. Entonces vamos sencillamente. Entonces la primera cosa que quiero que observemos es la circunstancia, la situación que está viviendo David. Nota, este tipo donde se meta, alguien va y le da el cuento a Saúl y Saúl le cae ahí. El tipo se esconde por acá y le cuentan a Saúl y Saúl llega. El tipo va para allá, se mete no sé dónde y siempre hay uno que otro de esos comunicativos que va y le cuenta a Saúl y Saúl aparece. O sea, la situación de David es desesperante. Tiene que andar en cuevas, tiene que andar metido en un lado, en otro, cavernas, parajes solitarios, poblaciones lejanas, una verdadera tortura. Ahora está en Engadi, vuelvo y repito, peñascos, un terreno completamente agreste. Está metido con sus hombres en una cueva. ¿Qué hace David con sus hombres en una cueva? ¿Escondido de quién? De Saúl. Está ahí metido en una cueva, escondido de Saúl. O sea, póngase a pensar. Usted no puede visitar su familia, usted perdió su hogar, usted no puede llegar a ninguna parte. Pero además de eso tiene el azote de un hombre que tiene todo el poder del mundo.
y anda detrás suyo. ¿Se imagina esa situación? Recuerda, estamos viendo que las circunstancias alrededor de David son realmente agobiantes. Pero, ojo con el verso 3 que leímos. Leámoslo otra vez. Cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, donde estaban escondidos, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y los hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Esta es una imagen que tiene algo de cómica, ¿sí? Hay varios tipos escondidos al interior de la cueva porque el monarca de la nación los está persiguiendo para darles muerte, especialmente a su líder, a David. Y están ahí en la cueva. Alguien les contó que están por ahí cerca y se metieron ahí. Cuando de pronto están ahí todos escondidos, protegidos por la oscuridad de la cueva, cuando ven que entra un tipo a la cueva, suelta sus armas, se echa para atrás el manto, se arremanga las vestiduras y se sienta, adivinen a qué. Esta expresión de que se entró a cubrirse los pies no es que tenía frío, es que tenía dolor de estómago, ¿cierto? Entonces imagínese usted el tipo ahí acurrucado, haciendo así, ¿cierto? Apretando la cara como cuando alguien cubre los pies, ¿no? Y el tipo que me está persiguiendo, de pronto lo tengo ahí, acurrucado, bien ocupado y sin armas. Está, o sea, nota cómo en un momento las circunstancias alrededor de David cambiaron completamente. Es como si la balanza que ponía todo en su contra, de un momento a otro se voltea y David queda al mando de todo. Bastaba con que le hiciera uno de los arqueros así para que una saeta hubiera atravesado la vida de Saúl, o que cualquiera se arrastrara silenciosamente, eso sí, de pronto así, ¿cierto? Con una espada en la mano, y con un golpe hubiera acabado con la vida de este hombre. Así, sí. Este tipo tiene 3,000 hombres que lo respaldan, pero como iba a hacer lo que iba a hacer en la cueva, pues entró solo. Usted no entra al baño con 3,000 hombres. Bueno, si hubiera sido la reina, seguramente se hubiera ido con varias mujeres, porque las mujeres siempre van entre varias al baño. Pero Saúl va solo y llega a la cueva solo. Ahí está, a merced de David. Lo que quiero que note, es el punto que quiero enfatizar, es como en un abrir y cerrar de ojos, la situación de David cambió radicalmente. Ahora él tiene el control. Ahora él decide por la vida de Saúl. Él lo tiene en sus manos. La situación cambia. Pero escuche. Ahí la convicción se sobrepuso a la situación. Y ya les voy a explicar un poquito esto. David ha sido perseguido injustamente. Ha asumido un estilo de vida fugitivo sin merecer todo lo que le pasa. En algunos salmos, por ejemplo, vemos la zozobra con que él vivía. Señor, guárdame de mis enemigos. Señor, líbrame de la mano de los que quieren hacerme daño. Y cuántas veces en algunas de esas cuevas este hombre se postra para adorar a Dios y suplicarle por su vida, que su vida fuera librada. Todo el tiempo ha caminado al borde de la muerte. Incluso en ese momento, aún si saliera a enfrentar a Saúl, estaba en completa desventaja. David tiene 400 hombres, Saúl tiene 3,000 hombres. Un enfrentamiento completamente desigual. Y ahora
lo tiene ahí, a su disposición. Pero hay algo en el corazón de David que ha cultivado por convicción, y es que él no debe pelear contra su propia gente, y menos contra el rey. Pero parecía que no había otra alternativa. Es como decir, o ese lo soy yo. Aquí no hay más que hacer, ese lo soy yo. Les dije que ya vamos a volver aquí, pero le hablé de dos elementos. Cuando esa escena, que vuelvo y repito, si usted se la imagina, suena un poquito, o mejor dicho, usted se la puede imaginar, como es inevitable como sentir ver la parte cómica del asunto. Ellos ahí, pendientes, y se acerca alguien. Saúl, y cuando están esperando que de pronto entren los 3,000 detrás de él, el tipo se acurruca y comienza a hacer lo que ya sabemos. Pero surge en ese momento inmediatamente el segundo elemento, y vamos a llamarlo la voz de Dios. La voz de Dios. Miren cómo apareció este segundo elemento, versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. O sea, cuando Saúl entra, se acurruca, suelta todo y está ahí. David, la respuesta de Dios. Ahí lo tienes. Lo que tú habías querido todo el tiempo. Y los hombres de David inmediatamente, al mirar el cambio tan ventajoso de la situación, porque como les decía hace un momento, así, en un momentico la situación cambió para ellos. De ser los perseguidos a ser los verdugos en ese momento. Lo tenían ahí a tiro, ¿no? Cuando la situación cambia, estos se convierten en voceros de Dios. Los amigos de David. Dejando oír el mensaje divino a través de sus labios. Mira, he aquí que entrego a tu enemigo en tus manos como el Señor te dijo. Y le voy a explicar por qué ellos están hablando así. A estas alturas el evento de lo que había ocurrido en Belén, recuerdan allá cuando el profeta visitó la familia de Isaí, ungió a David, ya esto no era un secreto, ya esto lo conocía todo el mundo. Es más, ya esto era casi una leyenda. Estos hombres que seguían a David, de alguna manera tenían la expectativa de que su modo de vida iba a cambiar. Pues vamos a dejar de ser los fugitivos de las cuevas para ser los guardianes del rey. Vamos a estar en palacio y todo lo demás. Ellos ya no serían fugitivos, ellos serían el ejército de confianza del rey. Por eso no dudan en traducir lo que está ocurriendo con un mensaje claro que viene de parte de Dios. David, esto es Dios que te está hablando. El rey no pudo entrar aquí habiendo tantos lugares donde hacer eso que está haciendo. Es Dios que te lo trajo. Mira cómo lo puso completamente vulnerable delante de ti. Da la orden y cualquiera de nosotros va y acaba con ese hombre. Al fin y al cabo, Dios lo ha servido en tus manos para que tomes venganza de tu enemigo. Todos esperaban una señal de David. Y cuando todos estaban esperando, dígame a mí, yo voy y lo acabo. El propio David sale, se arrastra, y yo creo que todos estaban esperando con qué lo irá a matar, ¿no? Le va a rebanar la cabeza como lo hizo con Goliat. ¿Será que cuando de pronto se acerca, corta un pedacito de su manto y se devuelve? ¿Se imagina? Como todos estos tipos en la oscuridad esperando el desenlace que ellos anhelaban. ¿Qué le pasa a David? Dios le está dando al enemigo en sus manos.
¿Cómo es que David no reconoce la voz de Dios en este momento y actúa? ¿Qué le pasó a David? Miremos el resto de la historia. Versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl: ¿por qué oyes las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? He aquí, han visto hoy tus ojos que Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Entonces pues ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos: de los impíos saldrá impiedad, mas así que mi mano no será contra ti. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez y juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Quiero que identifique la convicción que David tiene. Mire un momentico el verso 10. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, ¿qué dijo David? No extenderé mi mano contra mi Señor. ¿Por qué? Porque es el ungido de Jehová. Esto le quedaba claro a Saúl y a los hombres de David. Yo no lo voy a matar. Nunca lo voy a hacer. Escuche. En esta declaración se fusionan un par de elementos que hacen parte de la convicción que hay en el corazón de David. Saúl fue ungido por Dios a través del profeta para ser rey de Israel. Sí, ya han pasado muchas cosas. El corazón de este hombre se dañó, como medio enloquecido y todo lo demás. Su corazón mudó significativamente. Es más, todo el mundo sabe que David también fue ungido para ser rey de Israel. Pero nadie puede decir que Saúl se puso ahí por su propia voluntad. Saúl fue ungido para ser rey de Israel. Punto. Entonces David tiene claro que él jamás va a hacer algo contra el ungido de Dios. Pero a la vez, por otro lado, si Dios lo colocó como rey, él es autoridad sobre la nación. Y David es un hijo de la nación. Por tanto, David está bajo la autoridad ¿de quién? Del rey. Quiero que noten la firmeza de la convicción que tiene David, porque observen cómo se dirige a Saúl: mi señor, mi rey, y se postra delante de él. Él es mi autoridad, porque tiene la unción de Dios sobre él, y nunca atentaré contra él, y nunca desconoceré su autoridad.
Impresionante. Pero te ha perseguido toda la vida, David. Lo ha hecho injustamente. Mira que te la tiene al rojo. Escúchame esto. Con todas sus locuras, su esquizofrenia, sus celos enfermizos, su injustificada persecución, Saúl es el ungido de Jehová y es la máxima autoridad en Israel. Punto. La máxima autoridad civil en Israel. Por tanto, ni tocará al ungido, ni se sublevará contra la autoridad. Wow. Te hablé de circunstancias y de la voz de Dios. Escucha. Aquí viene la parte de lo que les dije al iniciar. Estas dos cosas son fundamentales cuando yo estoy frente a una situación y quiero saber si respondo a esa circunstancia por creencia o por convicción. Estos dos son los elementos que debo evaluar: circunstancias y la voz de Dios. Entonces, ahora sí, las dos proposiciones que quiero dejar contigo en esta mañana. Primera, las situaciones pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias. Las convicciones son inamovibles. Repito, las situaciones pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias, pero las convicciones son inamovibles. Es más, hay muchas cosas que tú creías hace algún tiempo atrás y que ya no crees. Las creencias pueden cambiar. Las creencias se pueden evaluar. Las creencias incluso se pueden reformular. Pero las convicciones, no. Por eso te decía, necesitamos una iglesia de convicciones. Una iglesia de convicciones. Nota lo que pasó aquí. David se encuentra en una situación única. Desde la injusta persecución que Saúl arreció contra él, por primera vez, él tiene la ventaja. Por primera vez él tiene la ventaja. Ahora era el momento. Quizás nunca volvería a tener una oportunidad como esa. Y esta es una de las grandes dificultades en la manifestación de la vida de Cristo por medio de nuestra vivencia como hijos. Mis reacciones responden a las circunstancias, no a las convicciones que tengo. Otra vez, la circunstancia cambió, pero la convicción de David no le permitió actuar de otra forma. David no reaccionó a la situación, actuó conforme a su convicción. Sí, yo sé que a los ungidos de Jehová hay que respetarlos, David, pero es que él no se comporta como un ungido de Jehová. Además te la tiene montada hace años. Las circunstancias están a mi favor. Ahora sí vas a ver quién soy yo. Escúchame esto. Cualquiera pudo decirle: David, tú vas a ser rey. Igual tú también eres ungido del Señor. Escúchame esto. David sabía quién era él, pero nunca se le olvidó quién era Saúl. Repito,
David sabía quién era él, pero nunca olvidó quién era Saúl. Él es el ungido de Jehová y es el rey de Israel. David reacciona diciendo: yo no sé por qué el rey actúa así, pero yo sí sé cómo debo actuar yo. ¿La cogiste? Escucha. Pero es que eso lo hace todo el mundo. Pero sí, eso todo no, yo no sé por qué Saúl actúa así. Pero yo sí sé cómo debo actuar yo. Y esto es lo que marca la diferencia. Te voy a poner algunos ejemplos prácticos. No soy muy bueno para esto de ilustrar, pero yo tengo la convicción, yo tengo la creencia, yo creo que un cristiano nunca debe sobornar un alférez. Yo creo que un cristiano nunca debe sobornar un alférez. Pero es que el comparendo que me hicieron es de pico y placa. Eso le inmovilizan a uno el carro, eso lo llevan al patio, le toca a uno pagar parqueadero, le toca a uno, y ese es el de los partes más caros y todo lo demás. La multa es carísima y además estoy de urgencia, tengo una diligencia pendiente que no lo puedo aplazar. Yo sé que eso no se debe hacer, yo creo que eso no se debe hacer, pero es que bajo estas circunstancias no me queda de otra. Tú crees que no se debe hacer, pero no es una convicción para ti. Porque viste la circunstancia y prevaleció lo que la circunstancia decía que lo que tú creías. Tu reacción fue impulsada por las circunstancias. Claro, uno se pone a hacer la cuenta, el parqueadero, no sé qué, y va y de paso me roban allá, porque eso siempre que meten, uno escucha las historias que cuando meten un carro al parqueadero del tránsito, eso siempre sale incompleto, y no sé qué, y empieza uno con todo ese tipo de cosas. Yo creo que un cristiano no debe irrespetar ni agredir a una autoridad verbalmente, cualquiera que sea. Un cristiano nunca debe agredir verbalmente y bueno, mucho menos físicamente a una autoridad. Si esta señora que está atendiendo allá es la autoridad de ese puesto, yo no puedo llegar a agredirla. Yo soy un hijo de Dios. Pero todo el mundo llega y se juega, ¿cómo es que dicen ahí? Se juega la ropa, ¿es que dicen? ¿La qué? Bueno, eso, ahí con esa persona. Sí, todo el mundo, pero yo soy un hijo de Dios. Yo creo que uno no debe hacer eso. Pero es que yo siempre digo aquí, esa señora nunca me colabora. No, pero es que me la tiene al rojo, se cree más que los demás, trata a las personas de una manera déspota y sobre todo a mí cuando vengo. Y es que ese día me cogió con los chiros al revés. Y es que yo estaba muy urgido y ella tenía que atenderme y entonces se me voló. Y a grito entero le dije cuántas eran 5, ¿cierto? Y le canté la tabla y le pegué una buena insultada delante de todo el mundo para que recuerde que... ¿Sí ves? No, pero es que la circunstancia, o sea, llegó el momento en que, otra vez, tú crees que un hijo de Dios no debe insultar a una autoridad. A ella se le olvidó para qué está ahí. Pero a mí no se me debe olvidar quién está aquí. ¿Ves? ¿Tú crees que el matrimonio es para toda la vida? ¿Tú lo crees? Pero no todos son así. ¿Ves? Y vuelvo y repito. Porque nosotros sostenemos creencias, pero las convicciones nos sostienen a nosotros. Y puedes, sobre este primer aspecto, las circunstancias,
empezar a evaluar todas tus convicciones, o si realmente son convicciones o es una simple creencia. Tu fidelidad en todas las áreas, el sometimiento a las autoridades, tu postura frente a los diezmos, frente al congregarse, frente al cuidado mutuo con los hermanos, la integridad, algunos de los valores que hemos venido viendo los miércoles. Frente a muchas de esas cosas tenemos claro y creemos cómo debe ser. Pero si somos realistas, no siempre respondemos. No, pastor, no, y uno mismo se justifica. ¿Usted cree que David no tenía suficientes motivos para justificar una acción que le quitara la vida a Saúl? Uf. Pero su convicción no se lo permitió. Entonces, vivimos justificando lo que hacemos en razón de lo que vivimos, no de lo que Dios ha dicho. Otra vez, es que el parte era muy caro. No, y con esta situación económica tan tremenda, entonces usted justifica lo que hizo por la situación, no por lo que Dios ha dicho. No, es que esa señora se lo merecía. Es que vea, mire, ahí me tocó. No, entonces usted justifica por razón de lo que vivió, no de lo que Dios ha dicho. Te hablé de dos cosas, circunstancias. Entonces no olvides, las situaciones pueden cambiar de acuerdo a las circunstancias. Las convicciones son inamovibles. Pero el segundo aspecto tiene que ver con la voz de Dios. La palabra de Dios no se acomoda a las circunstancias, la transforma. La palabra de Dios no se acomoda a las circunstancias, la transforma. ¿Por qué resultaron tan proféticos todos los amigos de David en ese momento? ¿Por qué? ¿Qué notan porque eso suena, no, eso suena a un mensaje directo del cielo? El Señor ha puesto, como lo prometió, a tu enemigo en tus manos y todo lo demás, y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque eso no como un auténtico. Y yo me imagino que el que le iba diciendo a David, todos los demás ahí de la oscuridad estaban haciendo, uy, sí. ¿Por qué? ¿Por qué naturalmente vieron en ese episodio o reconocieron en ese episodio, según ellos, la voz de Dios? La respuesta es más fácil. Ustedes buscan siempre lo difícil. La respuesta es más fácil. Porque era lo que querían. Era lo que ellos querían. Todos los que estaban en esa cueva querían acabar con ese tipo que está allá acurrucado. Todos. Y como la circunstancia se confabuló, escucharon como que era de Dios. No acomodo la voz de Dios a lo que yo quiero hacer. Yo actúo en respuesta a la voz que viene de Él. ¿Ves? No es lo que yo quiero hacer, es lo que Él dice, lo que yo hago. Todos al unísono escucharon la voz de Dios, porque vieron en la situación lo que ellos querían. Es como cuando tú estás orando en medio de una necesidad económica y te entra una llamada del banco diciendo: tenemos un crédito aprobado para usted. ¿Cierto? ¿Les ha pasado? Uy, Señor, gracias. Esta señorita que me habló con acento celestial. ¿Cierto? Usted identificó el acento celestial ahí. Porque eso es lo que usted quiere. Usted quiere que le llegue la plata para solucionar el problema ese.
pero usted no está. Y entonces cuando llega esa situación, pues, David, por Dios, escucha lo que Dios dice, ¿cierto? Escúchame esto. Dios siempre habla desde la palabra que ya ha hablado. Otra vez. Dios siempre habla desde la palabra que ya ha hablado. Es tan impresionante ver a personas hablando en nombre de Dios sin ningún escrúpulo. Yo les cuento, a mí leer ese tipo de cosas me asusta. Sobre todo por estos días, con todo este debate de la vacuna, de que si no, de que sí. O sea, a mí me aterra escuchar a personas hablando en nombre de Dios, sí, atribuyéndole a Dios lo que quieren que todo el mundo haga. Y somos expertos en hacer que Dios diga lo que yo quiero que ocurra. Y este es un delicado hilo que cuando se quiebra, necesariamente yo me divorcio de la palabra revelada. En estos días, hablando con alguien, me contó acerca de alguien que le había dado un testimonio diciéndole: es que a mí el Espíritu Santo me dijo que no usara tapabocas, porque Él me iba a proteger. Así, pero con esa convicción, o sea, pero ¿por qué no? No, es que a mí el Espíritu Santo directamente me dijo que no usara tapabocas porque Él me iba a proteger. Bueno, y la persona que me contó, no sé quién lo dijo, o sea, no, alguien me preguntaba: pastor, ¿usted qué piensa de eso? Escúchame. Yo no puedo en forma irresponsable atribuirle semejante despropósito a Dios, porque Dios no puede invitarte a que desobedezcas a una autoridad, sobre todo cuando en su palabra Él nos ha dicho que nos sometamos a las autoridades porque por Él han sido puestas. Dios no se contradice. Dios no se contradice ni siquiera para decirte lo que tú quieres escuchar. Pero sentimos que cuando las cosas se alinean a nuestro favor, casi siempre estamos viendo el obrar de Dios e identificando su voz en esa situación. Por ejemplo, esto no es broma, esto es cierto. Para escoger el ejemplo anterior, una persona testificando porque Dios lo libró de pagar 600,000 pesos en multa porque el alférez le recibió 50. Testificando de que Dios, ¿sí ves? O sea, yo alineo la situación, veo que la situación se alinea a mi favor y entonces es indiscutible, ahí está Dios detrás de eso. Otra vez, ¿no notas qué es lo que tú querías? No lo que Dios decía, pero vuelvo y le repito, esto es un testimonio, dándole la gloria a Dios porque Dios le libró de pagar una multa de 600 y solo terminó pagando 50 al alférez que le recibió. Este es un asunto delicado y por eso les decía al iniciar, creo que parte de la inestabilidad que como iglesia a veces tenemos es que no somos una iglesia de convicciones. Somos una iglesia de creencias y las defendemos. Y peleamos con otros por nuestras creencias. Y es que, pero no tenemos convicciones. Y quiero terminar con esto. Por eso es tan difícil. Escuche esto. Hay varios chicos aquí en esta mañana y por ende muchos padres. Nosotros queremos pasarle a las siguientes generaciones creencias.
Y estas nuevas generaciones, todo lo cuestionan. Cuando tú pasas la posta de una creencia, tenlo por seguro que esa persona va a responder a tu creencia hasta que esté a tu lado. Las siguientes generaciones no viven la fe de sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué finalmente no creen lo mismo que sus padres creyeron? Porque crecieron viendo que las creencias de sus padres no iban de la mano con sus acciones. Esto es una convicción. Cuando lo que tú crees es exactamente lo mismo que tú vives. David creía que al ungido de Jehová no se toca y que a la autoridad te sometes, punto. David creía eso. ¿Quién estaba ahí? Eso es anecdótico. Llámese Saúl, llámese el que se llame, llámese Samuel, el que sea. Para David eso era claro, es una convicción, una convicción. Por eso hay un poderoso impacto en las nuevas generaciones cuando no pasamos la posta de creencias, sino de convicciones. Mira el verso 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. ¿Sabe qué hizo David? David no estaba interesado en un escuadrón de mercenarios vengativos. David estaba interesado en un ejército para Israel. Si David actúa como ellos querían, lo sacan en hombros. Pero probablemente unos años después, esos mismos le hubieran hecho a él lo que le vieron hacer a él. Por eso estos hombres entregaban su vida por David sin ningún problema. Porque sabían que David era un hombre de convicciones. Yo miro tantos ejemplos en la Escritura. Esos 3 chicos cuando en Babilonia sonaban los instrumentos de música para que adoraran a la estatua del rey. Es fascinante ese relato ahí en Daniel 3, cuando el rey les dice: yo se los voy a hacer sonar otra vez y les voy a dar chance para que lo adoren. Esas palabras, no es necesario que te demos cuenta de esto. Al Dios que servimos, solamente a Él adoraremos y no nos postraremos delante de tu imagen. No pierdas el tiempo haciendo sonar los instrumentos otra vez. El Dios a quien servimos nos puede librar, pero si no nos libra, igual no lo vamos a hacer porque es nuestra convicción. ¿Usted cree que José no sabía lo que le podía ocurrir si no complacía a la esposa de Potifar? ¿Usted no cree que José no intuía cómo la vida se le iba a volver de cuadritos si finalmente no cedía a las pretensiones de esta mujer? La situación casi lo obliga a complacerla. Era la posibilidad de un trabajo sin ningún contratiempo y una vida placentera. Pero su convicción no le permitió ni tocarla ni pecar contra Dios. ¿Por qué no comenzamos a evaluar frente a las posibles situaciones si lo único que nosotros sostenemos son creencias o si estamos sostenidos por convicciones? Porque recuerda lo que te dije al inicio: sostenemos creencias y doctrinas. Las convicciones nos sostienen a nosotros. Cuando tú tienes una convicción, no importa todo lo que se te venga encima, tú eres sostenido por lo que hay en tu corazón.
En este texto hay algo fascinante. Los hombres están molestos porque David no mató a Saúl. Y David está inquieto porque rasgó el manto del rey. Impresionante. David se siente mal porque cortó un pedacito de tela. Saúl finalmente se arrepintió, aunque fue solo de palabra. Ustedes saben que después otra vez volvió a perseguirlo. Pero escucha esto. Hacer lo correcto no te garantiza un entorno de tranquilidad, pero sí un lugar en la eternidad. Y creo que todos preferimos lo segundo. Creo que este es un lindo llamado del Señor a comenzar a vivir por convicciones. Y tienes dos elementos que te pueden ayudar a evaluar si tus acciones responden a una convicción o si es simplemente algo que piensas que crees, o mejor dicho, que crees, pero que no te sostiene. Todos los hijos se levantan creyendo y escuchando que a los padres hay que obedecerlos y respetarlos, pero no siempre sus acciones responden. Lo creen porque lo han escuchado, pero no viven de acuerdo a esa verdad. Y vuelvo y repito, puedes coger cada área de tu vida y pasarla por estos dos elementos. ¿Cómo actúa frente a una situación en particular? ¿Estás escuchando lo que quieres oír de Dios? ¿O estás realmente identificando la voz de Dios en su palabra? Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Hay tantas cosas, Señor, que nosotros sabemos que son incorrectas, que nosotros creemos que no están bien, pero no pasamos de ahí. No tenemos una convicción que nos ponga a vivir de acuerdo a lo que tú has dicho, Señor. David en aquel episodio prefirió complacerte a ti que a 400 hombres que estaban instigándolo a acabar con su tormento. Preferimos solucionar una situación. Preferimos salir airosos en medio de una circunstancia. Pero a veces desconocemos la grandeza de aquel que en su gracia y su misericordia nos ha llamado a ser la manifestación de su gloria. No vivimos para complacer el sistema, ni siquiera actuamos para sentirnos bien y alcanzar bienestar. Nosotros existimos para que el nombre de Dios sea honrado y glorificado. Aquí estamos en esta mañana, Señor, sometiéndonos al proceso de Dios para que levantes de nosotros hombres y mujeres de convicciones. Convicciones que tienen su asiento en la palabra revelada de Dios. Convicciones que están ancladas a todo lo que tú has dicho, Señor. Gracias
por las doctrinas y creencias que hemos atesorado. Pero a partir de hoy, Señor, queremos vivir por convicciones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos a vivir para complacerte a ti, aunque eso no traiga el aplauso de nadie. Adora al Señor ahí donde estás.